julio de 1954, Tokio, Haneda. Un pasaporte pasa migración con sellos europeos coherentes. El problema: el país emisor no existe en ningún registro. Se abre un parte interno y ordenan retener al pasajero con custodia discreta. Hoy vemos qué prueba lo sostiene y qué lo destruye. Abrimos el expediente. La tarde del 27 de julio de 1954, el Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio, operaba con la regularidad propia de una terminal que comenzaba a consolidarse como uno de los principales puntos de entrada a Asia. Los vuelos procedentes de Europa aterrizaban sin incidentes. Los funcionarios de migración revisaban pasaportes con gestos mecánicos. Los pasajeros descendían cansados, con equipaje discreto y destinos previsibles. Nada distinguía aquel día de tantos otros. Uno de esos vuelos había partido desde Europa Occidental, con escalas intermedias en aeropuertos internacionales. Entre los pasajeros viajaban comerciantes, técnicos, funcionarios y algunos turistas ocasionales. Personas corrientes, con documentos corrientes y motivos de viaje comunes. Entre ellos se encontraba un hombre de unos 40 años, de aspecto pulcro, vestido con un traje oscuro de corte europeo, camisa clara y corbata discreta. Llevaba un maletín de cuero negro, gastado en los bordes, y caminaba con la seguridad tranquila de quien estaba habituado a cruzar fronteras. Nada en su apariencia llamaba la atención. Cuando se formó en la fila de migración, sostuvo su pasaporte con naturalidad. Esperó su turno. Observó los carteles escritos en japonés e inglés. Avanzó un paso cuando el funcionario se lo indicó. Hasta ese momento, no existía razón alguna para sospechar que aquel pasajero estaba a punto de convertirse en uno de los episodios más desconcertantes registrados en controles fronterizos del siglo XX. El funcionario de migración tomó el pasaporte sin levantar la vista. Era un gesto automático, repetido cientos de veces cada jornada. Abrió el documento, revisó la fotografía, comparó el rostro. Todo parecía en orden. El hombre respondió con cortesía a las preguntas habituales: nombre, motivo del viaje, duración de la estadía. Su tono era sereno. Su actitud, cooperativa. Hablaba francés con fluidez y comprendía el japonés básico utilizado en los controles. No había nerviosismo. No había contradicciones. Fue entonces cuando el funcionario se detuvo. Volvió a mirar la portada del pasaporte. Frunció el ceño. Releyó el país emisor. El documento indicaba, con tipografía oficial y sellos perfectamente alineados, un origen claro y preciso: Táurez. Pensando en un error de lectura, el funcionario revisó nuevamente las páginas interiores. El nombre del país se repetía en cada sección del documento, acompañado de sellos de entrada y salida correspondientes a distintos países europeos. Todo parecía auténtico, excepto una cosa. Nadie en esa sala había oído hablar jamás de un país llamado Táurez. El funcionario levantó la vista y observó al pasajero con mayor atención. ¿Su país de origen?, preguntó, señalando el documento. Tauret, respondió el hombre con absoluta naturalidad. No lo dijo con énfasis, no lo dijo a la defensiva, lo dijo como quien menciona un hecho evidente. Según figuraba en el pasaporte, el nombre del portador era Jenanser Berodrik. El documento incluía visas, sellos y firmas que, a simple vista, coincidían con los estándares internacionales de la época. El supervisor fue llamado. Revisó el pasaporte página por página. Observó los sellos de Alemania, Francia, Bélgica e Italia.
Las fechas eran coherentes, los formatos correctos. ¿Dónde se encuentra Tauret?, preguntó finalmente. El hombre pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. Entre Francia y España, respondió, en la región de los Pirineos. Cuando le mencionaron que en ese lugar solo existía el Principado de Andorra, negó suavemente con la cabeza. Andorra es un país vecino, dijo. Tauret existe desde hace más de 1000 años. No levantó la voz, no discutió, no mostró irritación. Era él quien parecía no comprender por qué su país resultaba desconocido. El pasajero fue apartado de la fila y conducido a una oficina secundaria. Allí se inició un procedimiento más formal. Le solicitaron que explicara su viaje. Dijo que se dirigía a Japón por motivos comerciales, que representaba a una empresa con sede en Tauret, que había viajado en numerosas ocasiones al extranjero sin inconvenientes. Presentó documentos adicionales, cartas comerciales con membrete oficial, cheques bancarios emitidos por una institución financiera de su país, credenciales laborales. Todos los documentos coincidían en algo inquietante. El nombre Tauret aparecía impreso con coherencia absoluta. Los papeles no parecían improvisados. No había errores ortográficos. No había inconsistencias internas. Cuando se le pidió que señalara su país en un mapa, el hombre solicitó uno. Le entregaron un mapa político actualizado de Europa. El pasajero lo observó con atención, y su expresión cambió por primera vez. Frunció el ceño. Recorrió la región de los Pirineos con el dedo. Se detuvo. Aquí, dijo señalando Andorra, debería estar Tauret. Insistió en que el mapa estaba equivocado. Para él, Andorra no existía. Las autoridades aeroportuarias realizaron consultas inmediatas. Contactaron a embajadas europeas. Revisaron registros diplomáticos. Consultaron bases de datos geopolíticas. La respuesta fue unánime. No existía, ni había existido jamás, un país llamado Tauret. Ningún tratado. Ningún registro histórico oficial. Ninguna referencia diplomática. El pasajero fue informado de esta situación. Su reacción no fue de enojo, sino de desconcierto. «Eso es imposible», repitió. «Tauret tiene historia, gobierno, fronteras». Mostró fechas, mostró sellos, mostró pruebas. Para él, el mundo que le describían estaba incompleto. Durante horas fue interrogado por funcionarios de migración y seguridad. Le preguntaron sobre su infancia, sobre su capital, sobre sus líderes políticos. Respondió con precisión. Mencionó ciudades, ríos, acuerdos comerciales. Los nombres no figuraban en ningún registro conocido, pero su coherencia interna era impecable. No parecía un impostor. No parecía un falsificador común. No parecía alguien improvisando. Hablaba como quien describe su hogar. Ante la imposibilidad de validar su identidad nacional, las autoridades tomaron una medida preventiva. El hombre fue trasladado a un hotel cercano al aeropuerto bajo custodia discreta. No fue encarcelado. No fue acusado formalmente. La orden era simple: retenerlo mientras se continuaba investigando. Su habitación fue asignada en un piso alto. Se colocó vigilancia en el pasillo. La puerta fue cerrada desde fuera. El pasaporte y los documentos quedaron bajo resguardo. El caso había pasado de ser una irregularidad administrativa a convertirse en un expediente inquietante. Esa noche, según el informe, el hombre cenó con normalidad. Conversó brevemente con un funcionario. No mostró signos de ansiedad. Se retiró a su habitación
nada fuera de lo común. Nadie imaginaba que, al amanecer, aquel expediente quedaría marcado por una ausencia imposible de explicar. Pero eso ocurriría después. Ante la imposibilidad de validar la identidad del pasajero y la inexistencia oficial del país que figuraba en su pasaporte, las autoridades del aeropuerto tomaron una decisión intermedia. No fue arrestado. Tampoco se le permitió continuar su viaje. El hombre fue trasladado esa misma noche a un hotel cercano al aeropuerto, utilizado habitualmente para alojar pasajeros retenidos por cuestiones migratorias. No era una prisión, no era un centro de detención formal, era un lugar de espera administrativa. Según los informes, 2 agentes fueron asignados a su custodia. Uno permaneció apostado en el pasillo, frente a la puerta de la habitación. El otro realizó rondas periódicas durante la noche. La habitación se encontraba en un piso intermedio del edificio. No tenía balcón. Las ventanas daban a un patio interno. No existían salidas alternativas. El acceso era único. El hombre aceptó la situación con una calma que llamó la atención de los funcionarios. No protestó. No pidió comunicarse con su embajada, porque, según él, esa embajada existía y estaba registrada. Tampoco mostró ansiedad. Solo hizo una observación. Pidió que le devolvieran su pasaporte. La solicitud fue rechazada. El documento quedó bajo custodia oficial junto con sus demás pertenencias: dinero, cheques, cartas comerciales y documentos laborales, todos emitidos a nombre de Taured. Antes de ingresar a la habitación, uno de los agentes dejó constancia escrita de un detalle menor, pero significativo. El hombre parecía más confundido por la actitud de las autoridades que por su propia situación. Como si, desde su perspectiva, fuera el mundo el que estaba equivocado. La noche transcurrió sin incidentes. No se registraron ruidos extraños. No hubo llamados desde la habitación. No se solicitó asistencia. Los agentes declararon posteriormente que, durante las rondas, todo parecía normal. La puerta permanecía cerrada, la cerradura intacta. A primera hora de la mañana siguiente, uno de los funcionarios se presentó para continuar el interrogatorio. Golpeó la puerta. No hubo respuesta. Golpeó nuevamente. Silencio. Utilizó la llave asignada. La puerta se abrió sin resistencia. La habitación estaba vacía. La cama no había sido utilizada. El baño estaba seco. No había signos de forcejeo. No había ventanas abiertas. No había objetos personales. Y lo más inquietante, todas las pertenencias del hombre habían desaparecido con él. Pasaporte, documentos, dinero, maletín, todo. No existía registro de que alguien hubiera salido del hotel durante la noche. Los guardias juraron no haberse movido de su puesto. No se detectaron fallas en los accesos. El hombre había desaparecido de una habitación cerrada, vigilada, sin dejar rastro físico alguno. No había huellas. No había explicación inmediata. No había precedente comparable en los archivos migratorios japoneses. El incidente fue elevado a instancias superiores. Se abrieron actas internas. Se solicitaron informes complementarios. Se intentó reconstruir el recorrido del hombre durante los días previos. No se encontró nada. Ninguna aerolínea europea tenía registro de un pasajero con ese nombre. Y al mismo tiempo, los sellos del pasaporte parecían auténticos. Los bancos no reconocían las entidades emisoras de los cheques, pero los formatos eran coherentes con los estándares internacionales. Era como si toda una estructura administrativa hubiera existido, solo
para desaparecer. Los informes concluyeron con una frase ambigua, utilizada cuando no hay categorías disponibles. Caso no resoluble por vías convencionales. El expediente fue archivado, pero el archivo no cerró el misterio. Como ocurre siempre en estos casos, las primeras explicaciones intentaron mantenerse dentro de lo conocido. Algunos sugirieron un engaño elaborado, un estafador excepcionalmente preparado, con documentos falsificados de altísimo nivel. Sin embargo, esa hipótesis se debilitaba ante una pregunta simple. ¿Por qué desaparecer sin dejar rastro cuando el engaño aún no había sido descubierto formalmente? Otros hablaron de trastorno psicológico. Un hombre convencido de una identidad inexistente. Pero esa explicación tampoco resistía el análisis. Los documentos no eran imaginarios. Existían. Eran físicos. Y desaparecieron junto con él. También se mencionó la posibilidad de un error administrativo grave. Una confusión de nombres, de países, de registros. Pero ningún error administrativo explica una desaparición vigilada sin huellas. Cada explicación parecía válida, hasta que se la observaba de cerca. Y entonces comenzaban las grietas. Otros investigadores se centraron en los documentos. El pasaporte, según reconstrucciones posteriores, no mostraba fallas evidentes. La tipografía era correcta. Los sellos tenían coherencia cronológica. Los materiales eran acordes a la época. No era una falsificación burda. Era demasiado preciso para ser improvisado y demasiado completo para ser inútil. Algunos especialistas en documentación internacional plantearon una hipótesis inquietante: que el pasaporte no fuera falso, sino desfasado, como si perteneciera a un sistema administrativo válido, pero no en este mundo. Aquí es donde el caso deja atrás cualquier explicación cómoda. Hasta ese momento, las hipótesis habían intentado mantenerse dentro de límites reconocibles: error humano, falsificación elaborada, confusión psicológica. Pero ninguna lograba explicar el conjunto completo sin forzar demasiado la lógica. Algunos físicos y filósofos propusieron entonces una idea distinta. No hablaban de viajes en el tiempo ni de portales visibles. Hablaban de deslizamientos de realidad. Según esta hipótesis, la realidad no sería única ni rígida, sino un entramado de versiones casi idénticas entre sí, separadas por diferencias mínimas. Cambios tan pequeños que, para quienes viven dentro de ellas, resultan normales. En una de esas versiones, Taured no existe. En otra, Taured es una nación real, con historia, documentos y fronteras aceptadas. Desde esta perspectiva, Jenan Cerverodric no estaría mintiendo ni delirando. Simplemente estaría describiendo el mundo tal como lo conocía. Un mundo casi igual al nuestro, salvo por un detalle decisivo. Entre Francia y España no existía Andorra, sino Taured. Otra variante de esta idea habló de superposiciones momentáneas, breves errores del sistema, donde una persona podría quedar desplazada fuera de su contexto original. No por voluntad propia, sino como consecuencia de una corrección espontánea. Eso explicaría por qué sus documentos eran coherentes entre sí, pero incompatibles con nuestra historia. Y también por qué, una vez detectada la anomalía, todo pareció restablecerse. La habitación cerrada, la custodia intacta y la desaparición. No una fuga, no un escape, una corrección. Estas hipótesis no buscan demostrar nada. Solo señalan una posibilidad incómoda: que la realidad no sea tan estable como creemos,
y que, en ocasiones excepcionales, alguien pueda quedar atrapado entre versiones del mundo. Lo más llamativo del caso no fue lo que se dijo, fue lo que no se dijo. Las autoridades japonesas nunca ofrecieron una explicación pública detallada. No hubo conferencias de prensa. No hubo comunicados extensos. No se emitieron desmentidas categóricas ni aclaraciones técnicas que intentaran cerrar el asunto. El expediente simplemente se cerró. Los informes migratorios fueron archivados. Los documentos incautados dejaron de figurar en registros accesibles y el nombre Jenanser Verhodrik desapareció de cualquier seguimiento posterior, como si nunca hubiera pasado por el aeropuerto de Tokio. No hubo acusaciones formales, no hubo cargos por falsificación, no hubo procesos judiciales abiertos, solo silencio. Un silencio que, lejos de tranquilizar, reforzó la sensación de anomalía. Porque cuando una institución no encuentra pruebas suficientes, suele decirlo. Y cuando detecta un fraude, suele exponerlo. Pero en este caso, no ocurrió ni una cosa ni la otra. El cierre administrativo fue discreto, casi rutinario. Como si se tratara de un incidente menor. Pero los testimonios internos indicaban lo contrario. Funcionarios desconcertados, consultas diplomáticas sin respuesta y documentos que no encajaban en ningún protocolo existente. Algunos investigadores posteriores señalaron que insistir demasiado en el caso implicaba aceptar una pregunta incómoda. No sobre el hombre, sino sobre el mundo. Porque admitir públicamente lo ocurrido habría significado reconocer la posibilidad de una falla más profunda. No un error humano, no una estafa, sino una grieta en algo que damos por seguro: la geografía, la identidad, la continuidad del territorio. Así, el caso del hombre de Tauret quedó suspendido en una zona ambigua, demasiado extraño para ser explicado, demasiado real para ser ignorado. Y el silencio oficial terminó funcionando como una forma de contención, no para proteger a la opinión pública, sino para proteger la idea de que el mapa es definitivo. No hay un cierre definitivo para el caso del hombre de Tauret. No porque falten datos, sino porque los datos disponibles no encajan en un mismo marco. Cada pieza parece auténtica, pero el conjunto resulta imposible. Un pasaporte legítimo de un país inexistente. Un hombre coherente defendiendo una historia absurda. Una desaparición sin huellas desde una habitación vigilada. Cada elemento, por separado, podría explicarse. Juntos, forman una anomalía. Tal vez Jenanser Verhodrik fue el mayor impostor de su tiempo. Un hombre capaz de sostener una mentira perfecta hasta el último detalle. De construir una nación ficticia con la precisión de un cartógrafo y la convicción de un diplomático. Tal vez fue una fábula moderna. Un relato amplificado por funcionarios desconcertados y documentos mal interpretados. Tal vez nunca existió. O tal vez existió, pero no aquí. La historia demuestra que los mapas cambian, que los países nacen y desaparecen, que las fronteras son acuerdos frágiles. Pero también sugiere algo más inquietante, que damos por definitiva una realidad que apenas comprendemos. Si un hombre pudo atravesar medio mundo con documentos de un país que no figura en ningún registro, ¿qué otras certezas aceptamos solo por costumbre? El hombre de Tauret no dejó mensajes, no dejó advertencias, no dejó explicaciones, solo dejó una duda. Y quizá eso sea lo más perturbador de todo, que, por un instante, la realidad pareció admitir que podría haber sido distinta.
Y luego siguió como si nada.